Así es que, así como estamos, vamos a entrar a nuestra escuela dominical. Nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, le damos la bienvenida en esta mañana. Queremos traer esta escuela dominical para ir aprendiendo concerniente a las escrituras, cómo se debe de vivir en estos tiempos. Pero en esta mañana nos tocó este tema. Hemos estado hablando del apóstol Pablo. La semana pasada hablamos cómo llegó a Grecia, en Atenas, y se dice que en Atenas los atenienses tenían más de 30,000 dioses. Pero en esta mañana vamos a entrar a nuestra escuela dominical. Los hermanos que están aquí con nosotros nos van a ayudar a estar opinando y a leer escritura. Vamos a estar hablando como el apóstol Pablo, lo que es el ministerio. Entendamos que cuando Dios nos llama con una misión muy especial. En primer lugar, somos llamados hijos de Dios, tenemos esa grande bendición, pero ya cuando Dios llama a una persona al ministerio, es una grande responsabilidad. El tema de esta mañana es: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Aquí vamos a hablar del apóstol Pablo, cómo Dios lo llamó al ministerio y todo ello, pero para ello tenía que abnegarse, rechazar todos los ofrecimientos que el mundo había ofrecido a él, a su vida, y servir al Señor. Entonces vamos a estar aprendiendo de esto y vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 17 en adelante. Ahí vamos a estar aprendiendo lo que se demanda tocante al ministerio, la responsabilidad que hay de predicar este evangelio. El mismo apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico este evangelio. Así es que, aunque sea una persona que reciba la palabra, ya es bendición. Y en el libro de los Hechos, capítulo 20, del 17 en adelante, aquí tenemos hermanas que nos van a ayudar a leer estos versículos. Antes de empezar esta enseñanza, quiero darle la introducción para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar en esta mañana. Ok, la reunión de Pablo. Para el apóstol de los gentiles era muy importante que los obispos tuvieran un concepto claro sobre el costo de servir a Cristo. Hoy muchos ven el ministerio cristiano como algo superficial, algo nomás por predicar. Entendamos eso. Entonces el apóstol Pablo, vamos a hablar cómo él llamó a los ancianos de Mileto, porque les iba a dar a entender que la responsabilidad que es tener un ministerio. Y como lo hemos mirado, ¿verdad? Hoy muchos ven el ministerio cristiano como algo superficial. Y sí hay personas que nomás, me estaba dando cuenta de que en cierto instituto, cierto colegio cristiano, el predicador o el maestro que estaba ahí no creía en la Biblia. Póngase a pensar. Entonces muchos los miran el ministerio algo superficial. Otros miran el ministerio como una fuente de ganancia solamente, a ver cuánto voy a ganar. Recuerdo un ministro que dijo, él tiene un instituto, entonces él, antes de que sus alumnos entren a ese instituto, les pregunta: ¿y cuál es el fin de venir a prepararse en las escrituras? Bueno, muchos dan su punto de vista, pero uno de ellos dijo: es que ahí hay mucha feria, hay mucho dinero. Este pastor dijo: ¿sabes qué? Este no es el lugar para ti, así es que vete. Porque muchos piensan que el ser pastor, el ser evangelista es saber cuánto voy a ganar, cuánto me van a pagar. Soy salmista, cuánto voy a... No. El ministerio, si Dios nos llama, es con un fin de predicar este evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Entonces tenemos una grande responsabilidad. No precisamente que sea usted predicador o no. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es predicar este evangelio. Lo que de gracia hemos recibido, lo vamos a recibir de gracia. Entonces hay gente que creen que el ministerio nomás es algo superficial. Tengo que estudiar esta materia y tal, enseñarla. Y si hay muchos que saben mucho, pero el problema es que no han nacido de nuevo. Y ha habido ocasiones de que hay ministros que predican el evangelio y en realidad no ha habido un nuevo nacimiento. Entonces muchos piensan que es por dinero, por negocio, el meterse a un ministerio. Eso es un error muy grande. Ok, sigue diciendo. Ok, Pablo dijo a los líderes reunidos en aquella región la necesidad de predicar este evangelio. Usó su propio ejemplo para animarles a vivir una vida acorde al llamamiento divino. Debemos ser conscientes del hecho de que muchos
nos están observando. Acuérdese que si el Señor nos llama a ser cristianos, hay gente que nos está mirando, nos está observando cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro testimonio, nuestra manera de ser. Entonces, para tener un ministerio se requiere mucha responsabilidad, en primer lugar, con Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte ante Dios como buen obrero, ¿verdad? Aprobado. Por tanto, se requiere que hagamos las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Fíjese la responsabilidad que tenemos nosotros. En primer lugar, acuérdese, Pablo decía a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. Primeramente, ante Dios. Pero entendamos de que mucha gente nos está observando. Por tanto, se requiere que hagamos las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino de cada persona que nos mira. Un cristiano se distingue no solamente en la iglesia, sino cómo somos con mis padres, con mi prójimo, cómo somos con los demás, ¿sí? Entonces el cristianismo no solamente se distingue en la iglesia, sino cómo los hijos obedecen a los papás, cómo nosotros somos como papás con ellos, cómo los tratamos también. Entonces hay mucha responsabilidad que se requiere dar un buen testimonio como hijos de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, acuérdese que va a llamar a los ancianos de Mileto para decirles cómo él se había comportado. Sigue diciendo, servir a Cristo conlleva sufrimiento. La piedad y las aflicciones aparecen muchas veces junto en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Pablo dijo a todos los que quieren vivir piadosamente que van a recibir persecuciones. Si usted quiere vivir una vida apartada del pecado, de la maldad, va a recibir persecución. Los apóstoles de Cristo sufrieron prisiones, cárceles, peligros. Casi todos murieron. Ahora nos toca a nosotros asumir una actitud decidida a hacer la obra del Señor fielmente hasta que el Señor nos llame ante su presencia. Entonces esta enseñanza ya tiene una idea, la introducción de lo que vamos a estar hablando, para aprender de cómo Pablo mismo se atrevió a decir, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, acuérdense que estamos, si ustedes nos están sintonizando, los hermanos que están en la iglesia aquí, los jovencitos, los niños, que están aquí en la casa del Señor, vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17, 18 y 19. Le vamos a pedir a nuestra hermana aquí que nos lea esos tres versículos para entrar en esta enseñanza de esta mañana en esta escuela dominical. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 19. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Amén. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Ok. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos o a los líderes de la iglesia. Acuérdense que Pablo, cuando llegaba a cierto lugar, lo evangelizaba, ahí establecía ancianos o ministros para que ellos siguieran predicando el evangelio. Ok, aquí, Mileto estaba situado a unos 40 kilómetros al sur de Efeso. Fíjense lo que tenían que recorrer, y allá no había autos, carros como hay hoy en día. O sea, tenían que caminar estos ministros. Hay muchos ministros ahorita que no tienen las bendiciones o comodidades que uno tiene, pero fíjese, cosa curiosa, que aún así se han atrevido a predicar el evangelio. Ahí en México estaba oyendo una noticia que más de 200 pastores ya han muerto. Aquí en Estados Unidos iba más de 100, pero muchos de ellos han muerto predicando este evangelio. No podemos decir que son unos desobedientes, no, porque el llamado es una grande responsabilidad que uno tiene. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo hizo llamar a todos los ancianos de aquella región y los reunió para explicarles. Y por eso el versículo 17 nos enseña
Fíjese lo que sigue diciendo. De aquí aprendemos que nuestra labor no termina en hacer bien nuestro trabajo misionero, sino en preparar a otros. El ministerio cristiano no es un trofeo a la grandeza de algún creyente, sino constituye una muy seria responsabilidad para con Dios y para con los de la iglesia. Primero, Pablo realizó el valor de su conducta como ejemplo de su vida para los obreros. Ellos mismos sabían su testimonio. Anota que su santo comportamiento había sido el mismo durante todo el tiempo que estuvo en la provincia de Asia. Note cómo el apóstol Pablo les habla a estos ancianos, versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo. Pablo no anduvo manipulando la palabra. Pablo no anduvo buscando ¿cómo se dice? Ganancias deshonestas. O la gloria para él. O la gloria de él para que a él lo siguieran, síganme a mí. No, él era muy cuidadoso, cosa que nosotros como cristianos, los que predicamos, tenemos que tener mucho cuidadito, porque un día, fíjese bien lo que vamos a decir, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta qué es lo que le predicamos a los hermanos, porque esto tiene que ver con vida eterna. Por eso uno como cristiano tenemos que someternos a la palabra, a la autoridad de la palabra y no alterarla. Por eso Pablo le dice a los ancianos: ustedes saben cómo me he comportado, su manera de buscar a Dios. Se cree que el apóstol Pablo, una de las personas que oraba diariamente 6 horas, se cree. No solamente eso, es un testimonio tremendo. O sea, él buscaba siempre la oportunidad de hablarles a las personas del Señor. Su conducta de los de afuera era irreprensible, este hombre. Entonces Pablo por eso les dice: ustedes saben cómo me he comportado mientras yo estaba aquí, hermano. Y también si podemos mirar nosotros que una persona que tiene una vida con ese compromiso con Dios y obediencia va a buscar siempre la guianza de Dios en oración. Y hoy hay muchas personas que están en el ministerio pero no buscan esa dirección de Dios. Y mucha de esa manera que el Señor los va a dirigir es por medio de estar sometidos a la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice en su palabra? No qué dice por medio de que yo sé que Dios habla por sueños, por profecías, sí habla, pero ya lo que está escrito aquí, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Y también no solamente eso, pero que tengamos una vida sometida en la oración, porque muchas veces cuando no le pedimos guianza a Dios y no oramos para ver qué es lo que Dios también nos está indicando hacer, nos vamos a extraviar en muchas maneras. Amén. Es cierto. Entonces tenemos una grande responsabilidad. Fíjese, Pablo llama a los ancianos. No sabemos cuándo, no nos dice la Biblia cuántos eran, pero eran gente de ministerio. Nadie podía reprocharle a Pablo y decir: estás mal, no es cierto lo que estás diciendo, porque su testimonio, acuérdese que hay un dicho que dice que habla más un testimonio callado que un hablado. Entonces Pablo, nadie le podía decir: Pablo, estás equivocado. Pero vuelvo y repito, Pablo no andaba buscando reconocimientos, fama, porque hoy en día la gente anda detrás de puestos, de posesiones, que se diga en la iglesia: mi hijo es el que toca, mi hija es la que canta, no, nosotros no, que sea el Señor. Yo le voy a decir algo: yo lo puedo levantar a usted, pero se va a caer. Óigalo bien, yo lo puedo levantar a usted y si usted se va a caer. En cambio, si Dios lo levanta, usted no se va a caer, porque Dios es el que levanta los ministerios, Dios es el que da los dones, Dios es el que da los llamados. Entonces Pablo estaba consciente de que mientras estuvo en Asia les predicó, les enseñó, tuvo un buen testimonio, no andaba detrás de reconocimientos, de que la gente lo siguiera. Cuando lo querían alabar, él pronto los paraba en alto. Hoy los predicadores no miran eso, no prestan atención a eso. Ellos quieren ser mirados, ellos quieren que las glorias sean para ellos, y Pablo no mira a usted esa actitud. Por eso llama a los ancianos, a los líderes, y dice: ustedes saben de mi comportamiento, mi conducta, mi búsqueda a Dios, ustedes saben cómo me he comportado. Amén. Y uno de los, Pablo, los frutos del Espíritu se movían en Pablo. Él tenía esa humildad, esa mansedumbre que se distingue de un siervo de Dios, porque
ahorita hay muchas personas que lo que más se distingue es el orgullo y es el no quererse sujetar a nadie. O sea, que la persona es ley para sí mismo y como es ley para sí mismo, quiere mandar a otros en esa manera y eso no es de Dios. Nosotros no podemos, vuelvo y repito, manipular a la gente o para que se digan que yo soy el grande. Oh, no. Nosotros somos servidores y un día vamos a dar cuenta de lo que les enseñamos. Y como alguien dijo por ahí, es cierto, dice, no vamos a darle cuenta al Señor Señor, mira, mi iglesia está llena. No, vamos a darle cuenta al Señor qué fue lo que le predicamos a esas personas. Entonces es una gran responsabilidad. Ok, sigue diciendo. Les dice que su trabajo había sido un servicio al Señor. Con eso nos enseña que la iglesia es del Señor. Así que trabajar en ella equivale a servirle al dueño. Por tanto, se necesita humildad. A la que Pablo hace alusión, no había en él un poco de humildad, sino toda humildad. Cuando el ego ha sido sometido a la cruz de Cristo, ¿se va a cumplir? Alguien que me busque. Este es Gálatas 2:20. Cuando nuestro ego, nuestro orgullo se somete a la cruz de Cristo, se va a cumplir esta palabra en su vida y en mi vida. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, cuando nuestro ego es puesto en la cruz, ¿no va a haber poquita humildad? Ahí va a haber humildad. Los frutos del Espíritu Santo se van a reflejar en los que ministramos, en los predicadores. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando nuestro ego, repito, está puesto en la cruz, oiga, no hay, más bien se va a cumplir Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo. Amén. Ahí sí queda escrito lo que dice, que el viejo hombre se muere y el espíritu es el que se va a levantar. El viejo hombre hay que enterrarlo, pero boca abajo, para si se quiere salir, pues se va más para abajo. Amén, hermanos. Amén. 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 Ok. Ahí vemos la humildad de este grande hombre de Dios, y tenemos que, ¿verdad?, imitar. Para todo obrero hay pruebas diversas que vienen de distintas personas y formas. O sea, uno tiene que aprender que la importancia de la disposición a soportar las aflicciones propias del ministerio con abnegación y ser firmes en mantener una conducta digna y nuestro servicio al Señor. Esa debe de ser nuestra responsabilidad, no que se diga que yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el salmista y que yo no. Nosotros, por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no se miraba Pablo. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. Necesitamos desaparecer nosotros y que Él aparezca, ¿verdad?, a través de nosotros, ¿verdad?, que sea Cristo glorificado. Así es que ya leímos estos versículos. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces Pablo ahí nos da un testimonio que hubo derramamiento de lágrimas, así como el profeta Jeremías, capítulo 9, si no me equivoco, de Jeremías habla, se le decía el profeta llorón, porque él vivía llorando por la salvación de su nación, cosa que los judíos no querían. Bueno, algo similar le pasaba al apóstol Pablo, y eso debe de estar en nuestra conducta. No vamos a andar ganando la gente para tener más gente en la iglesia, vamos a ganarlos, pero para que sean salvos, ¿sí? Por eso Jesucristo un día le dijo a los fariseos hipócritas, ustedes recorren mar y tierra para hacer prosélitos a los gentiles, ¿verdad? Los hacían judaizantes. Dice, pero ya vueltos, los hacen veces más hijos del diablo. ¿Qué debe entender Jesucristo con eso? Que muchos de ellos se preocupaban, según por las almas, por atraerlos para hacerlos judíos, pero ya los hacían prosélitos, los judaizaban,
pero ahora los hacían 2 veces más hijos del diablo porque no les predicaban de acuerdo a las escrituras. Por eso nosotros tenemos una grande responsabilidad de hablar siempre de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Amén. Así es que ahora vamos a leer los siguientes 2 versículos, 20 y 21. A ver, hermana Rubí, ¿qué nos dice 20 y 21? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo fue fiel a enseñar a todos el arrepentimiento y la fe. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por más que háganos buenas obras, por más que le demos a los pobres, por más que vayamos a la iglesia todos los días, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por eso sigue diciendo el 20, y como nada que fuese, ¿cómo se dice?, útil, he rehusado de anunciar y enseñar públicamente y por las casas. Pablo, si había una oportunidad, le predicaba, no importa, donde quiera, donde se le abría puerta, él predicaba. Por eso él decía, oren por mí para que se me abra puerta para predicar. Y qué bendición cuando Dios le abre puerta a usted. De repente hay un alma y de repente surge una conversación y pronto ahí usted lanza el anzuelo y decirles, Jesucristo te ama. Entonces Pablo nos da ese ejemplo. Miren la diferencia de cómo era Pablo a los pastores de ahora en día. So Pablo pedía que se abra una chance para hablarle a una alma, pero ahora no. Ojalá que una iglesia abra puerta para hacer dinero ese día. Fíjese la diferencia que hay hoy en día es cierto, las iglesias sí quieren tener mucha gente porque saben bien que ahí hay cierta ganancia y con ese fin hay iglesias, porque hay ganancia y hay dinero. No, nuestro enfoque principal es predicar a Jesucristo y el crucificado, que las almas se arrepientan, no el tener muchedumbre de gente. ¿De qué nos sirve tener mucha gente y perder nuestra alma? Como alguien dijo por ahí, hay una ilustración de un pastor, que en cierta ocasión pues él ya se sentía bien orgulloso porque en la iglesia pues la tenía llena, más de 3,000 personas en la iglesia, ¿se imagina? Él se sentía que ya había llegado, ¿verdad? Se sentía pues... Entonces un día en un sueño el Señor le reveló y le dice, de todos los 3,000 que tienes, nada más 3 personas se van a ir conmigo cuando yo venga. Y tú como pastor no estás incluido. Póngase a pensar. Entonces nosotros no estamos con traer muchas almas, no, con nuestro fin primordial es predicarles a Jesucristo, que hay un nuevo nacimiento, porque hay iglesias, hay gente en las iglesias que en realidad no ha habido un nuevo nacimiento. Entonces nuestro enfoque principal es predicar el evangelio del arrepentimiento. Entonces, como se leía el versículo 20, ¿sí? Como nada que fuese útil he rehuido de anunciar y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que es útil fue lo que anunció y enseñó. Pablo sabía que las ceremonias judías y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas habían quedado obsoletos por la obra expiatoria de Cristo. Entonces, todo lo que es conforme a la ley, en el caso de la ceremonia, los ritos, los días festivos, nosotros ahora en Cristo no tenemos que obedecerlas. Pablo ya estaba consciente de eso, que ahora tenía que predicar a Jesucristo y Él crucificado, que la gente se arrepintiera de sus pecados. Entonces, ese es el enfoque del evangelio. Anteriormente se tenían que se tenía que hacer ceremonia para que los pecados fueran cubiertos, y en ese caso traían muchas víctimas, animalitos y todo ello. Pero ahora en Cristo Jesús no hay necesidad de nada de eso, porque ya Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo, acuérdense que es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Por eso Pablo entendió de que ya todo lo concerniente a la ley, eso era sombra de lo que habría de venir. Entonces nosotros como cristianos, acuérdense ahora Jesucristo, predicamos a Jesucristo,
y que si fuera de Jesucristo no hay salvación. Los judíos todavía siguen cegados en esa área porque ellos están esperando a un Mesías. Nosotros ya lo recibimos en el corazón, ya somos salvos. Ok, entonces seguimos. Como dice aquí, primero, predicar el evangelio. Cuando la persona reciben a Cristo, entonces les enseñamos la doctrina de la fe. Es cuando usted le habla a alguien del Señor, la persona con aquel entusiasmo acepta a Jesucristo porque viene un nuevo nacimiento, la venda que cegaba, el entendimiento es quitada, la persona como que vuelve en sí. ¿Qué le dice usted ahora? Vaya a la iglesia para que la iglesia le enseñe la doctrina, le enseñen la palabra, que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo, Jesucristo viene otra vez y que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nuestro enfoque principal es presentarles el plan de salvación, que es la gente se arrepienta de sus pecados. Esa era la enseñanza del hombre de Dios, como en el caso de Pablo. Ok, en versículo 20, Pablo anuncia y enseña públicamente por las casas. Él pedía a los hermanos que oraran para que el Señor le abriese puerta para la palabra que fuera predicada. Debemos estar dispuestos a aprovechar cada oportunidad para predicarle a la gente. Él fue un ejemplo de abnegación. En ello nosotros debemos imitar esa conducta de esfuerzo fiel en favor de la salvación de los hombres. Lo más importante es el contenido del mensaje judío y gentil. Lo más importante es el contenido del mensaje. Tanto judíos como gentiles oyeron del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contenido del evangelio? No importa en cualquier denominación que se encuentre la persona, ¿qué le están predicando? ¿Qué le están enseñando? ¿Cuál es el enfoque de esta iglesia? Nosotros lo hemos dicho y lo repito, que esta iglesia vamos a seguir predicando el evangelio de la cruz, que solamente a través del sacrificio de Cristo hay perdón de pecados. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio de las sendas antiguas y vamos a seguir predicando el evangelio de santidad. Amén. Así es que porque hay muchas denominaciones que no están predicando ya este evangelio porque dicen que la gente se le va, que la gente... Bueno, acuérdense que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí, de lo que hemos enseñado. Así es que el enfoque principal es el contenido del evangelio. Cuando nosotros estábamos en Dios sin esperanza, en una religión que no nos enseñaron concerniente a la palabra, yo en cierta ocasión sí le dije a una persona muy educada, por cierto era conocido y familiar, le dije, yo no puedo entender una persona tan educada, tan preparada, que todavía no puede entender lo que, pues como nosotros mismos éramos adoradores de ídolos. Entonces nosotros como cristianos ahora, que hemos escudriñado la palabra, porque acuérdense que hubo un tiempo donde la palabra fue prohibida. Entonces mucha gente se vivió en el tiempo del oscurantismo, donde la gente no conocía, pero ahora aquí mismo en Estados Unidos hay Biblias de a $2, fíjese. En otros países es más difícil, pero nosotros tenemos que saber cuál es el contenido de la palabra del Señor. Y si usted tiene dudas, sea católico, mormón, sabatista, sea lo que sea, vaya a la palabra del Señor, o sea, escudriñala desde Génesis y Apocalipsis, y desde Génesis y Apocalipsis siempre el evangelio principal era Jesucristo y el crucificado. Ok, el pecado es una ofensa a Dios y todo hombre debe de arrepentirse de ello. Y el camino para la reconciliación con Él es el Señor Jesucristo. Él, como el único mediador entre Dios y el hombre, acuérdense, debemos decirle a todos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces este es el evangelio, predicar a Jesucristo y el crucificado. Romanos capítulo 5 dice la escritura, justificados pues para con Dios tenemos paz, justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de Él. Entonces la idea es que Dios estaba reconciliando al hombre, fíjense, porque había una división, el pecado es una división, el pecado el que sea es una división entre Dios y el hombre. Pero ahora viene Jesucristo, ahora hay un mediador, ¿sí? No es la Virgen María, respetamos mucho a esa linda mujer que un día vamos a saludarla y abrazarla en el cielo, amén.
pero ella no podía redimir al hombre de sus pecados porque ella no era Dios. Jesucristo era y es Dios. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? La Virgen María. No, fue Jesucristo. ¿Quién vino del cielo? Jesucristo. ¿Quién anunció las buenas nuevas de salvación? Jesucristo. María también necesitaba aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Ningún líder político o religioso podía redimir o traer esa paz entre Dios y el hombre. Era solamente Jesucristo. Por eso los versículos que leímos, acuérdense que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 20 en adelante. Y como nada que fuese útil, era huido de anunciar y enseñar públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Si no, si la persona no acepta a Jesucristo como Salvador, sí está en grave peligro. Pero si la persona reconoce a Jesucristo como Salvador, tendrá vida eterna. Ok, seguimos con nosotros. Versículos 22 y 23. Estamos en Hechos capítulo 20, del 17 en adelante. Como el apóstol Pablo mandó traer a todos los ancianos de Mileto a la iglesia de Efeso para aclararles que él tenía que irse ya. Amén. Amén. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo porque el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Ok, el verso 22, Pablo dice de sí mismo que está ligado en su espíritu respecto a ir a Jerusalén. Así que ello no era un deseo de su carne o un mero sentimiento de su alma, sino un asunto de su espíritu. Note, debemos ver esa ligadura como el ardor ferviente de Pablo por cumplir lo que consideraba un deber. Fíjese, él estaba ligado en espíritu, dando a entender que había un deber, una responsabilidad que él tenía que cumplir mientras estuviese en este mundo. Me llamó la atención lo que un pastor dijo. Mientras un pajarito abre el pico, me da a entender que tiene hambre. Dice este pastor, y yo le voy a dar el alimento. Amén. ¿Notó? Mientras haya una persona que tenga hambre de Dios, se le tiene que administrar la palabra del Señor, porque es una bendición a nuestro espíritu. Entonces Pablo estaba ligado en espíritu porque él tenía una grande responsabilidad. El Espíritu Santo no le había prohibido ir a la santa ciudad, sino le había advertido al apóstol Pablo, le había el Espíritu Santo advertido de algunos asuntos difíciles que él tendría que enfrentar ahí. La actitud de sacrificio por la causa del Señor debe ser mucho más fuerte que los temores o situaciones difíciles que se nos puedan presentar en la obra. Dios no nos reveló todo el futuro de nuestro ministerio, sino que espera fidelidad en el cumplimiento del deber, cualquiera que sea la circunstancia. A ver, hermano. Y también aquí dice que él estaba ligado en espíritu. Ve cómo él estaba tan dependiente de Dios, y aunque le iban a esperar tribulaciones, aunque le iban a esperar cosas no, a veces no tan buenas, porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere que lo maltrate? Nadie. Pero este hombre dice que a él le era necesario hablar la palabra. Es la palabra del Señor, ¿verdad? Que hay un fuego dentro, que está dentro de nosotros, que aunque lo queramos callar, no se puede callar. El Espíritu Santo nos impulsa a hablar. Ahora, él se fue, dice, ligado aquí yo en espíritu, dice, y el Espíritu Santo dice que era el que le daba el testimonio, ¿verdad? Él sabía que iban a ir en prisiones, sabía que le iban a venir tribulaciones, y cuántas veces creemos que es de Dios algo nada más porque todo nos va a ir bien, y creemos que, si Dios abre puertas, yo voy. Sí, esto, pero muchas veces esas puertas que Dios abre, ahí en esas puertas que va a venir una tribulación, va a venir angustia, va a venir persecución para nuestras vidas. Pero el que es verdadero discípulo y verdadero que va a llevar la palabra, verdadero ministro de Dios, no va a importar nada de eso, no va a importar
no va a importar que haya persecución. Amén. Por eso el versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren, muchas veces nos pasa de que si nos movemos a un lugar y nos va mal, pensamos nosotros de que Él no es Dios. Miren esta ocasión el apóstol Pablo, mira, vas a ir a cierto lugar y allá te esperan aflicciones, persecución. Ah, no, entonces no voy. Es parte de la vida. Entonces Dios no nos ha enseñado todo el futuro, lo que Él sí demanda de nosotros, de que en cualquier circunstancia nosotros le seamos fieles. Amén. Amén. Con gente, sin gente, en medio de esta pandemia que se está viviendo o no, tenemos que serle fiel a nuestro Dios. Un ejemplo, mire, estaba mirando yo que como los doctores, las autoridades, la policía, todos ellos, enfermeros, todos ellos, a pesar de lo que está pasando hoy en día, ellos mueren en la situación del deber que tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, por eso, vuelvo y repito, hermano, el apóstol Pablo estaba dispuesto a ir a las últimas consecuencias. Él quería terminar con gozo su carrera, la carrera que había Dios, ¿verdad?, puesto enfrente de él. Pero él sabía que el mismo Espíritu Santo le decía, mira Pablo, el ser cristiano te va a conllevar a sufrimientos, persecuciones, calumnias, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gócense, alégrense porque grande es su galardón, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, usted como cristiano sabe que en este mundo hay aflicciones. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, vienen enfermedades, vienen tragedias, circunstancias inesperadas, pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros estamos conscientes de eso, pero como vuelvo y repito, yo me estaba pensando si las policías, los bomberos, las enfermeras, los doctores mueren, hermano, en el deseo de su deber. ¿Cómo es la palabra? En el cumplimiento de su deber. Pablo estaba dispuesto a morir en cumplimiento de su deber, porque él mismo decía, ay de mí si yo no predico el evangelio. Y el mismo presidente dijo que las iglesias eran esenciales porque ahí es donde se da la comida espiritual para las personas. Ahora, sabemos que hay mucha gente que a veces no se quiere arrimar a los templos, pero hay otras gentes que sí quieren, hay otras gentes que sí quieren escuchar el mensaje todavía. Y por eso es que si así como es esencial el que se cuide a la persona para que no le pase nada, para que los ayuden, ¿verdad?, y los rescaten, ¿cuánto más no estar peleando por una alma? Y yo sé, ¿verdad?, que uno se sujetó a las leyes que ellos dijeron, nadie se congrega, nadie en esto, se cierran las iglesias, pero en realidad no se había dicho tanto que se cerraban las iglesias. Hubo gobernadores que se pasaron de listos y empezaron a cerrar iglesias y a decir que no podía ir la gente allí, a estar allí, solamente 15 personas, lo que sea. Ahora, es triste cuando se está haciendo esas cosas porque uno sabe que el ataque que viene no es un ataque en la misma persona, son personas que las influye el enemigo, las influye para que persigan a la iglesia, para que le pongan trabas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si esto se pone peor? ¿Vamos a renunciar a todo esto? ¿Nos vamos a esconder para salvar nuestra alma, nuestra vida, perdón? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en China, cuando pasó la pandemia, nosotros miramos videos de hermanos que ahí ellos seguían saliendo a predicar. Bueno, ahí sí, aunque los perseguían, ellos se atrevieron a que fueran a ir a predicar a las calles, se fueron a donde estaban los policías, predicándoles del evangelio y dándoles tratados, dándoles Biblias, y ahí sí ellos no dijeron nada. Ok, debemos creer que el Señor nos dará la fortaleza necesaria para afrontar toda adversidad en nuestro trabajo misionero. Por tanto, debemos seguir abnegados hasta completar la tarea que se nos ha dado. Entonces tenemos que estar dispuestos. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Vamos a continuar o nos vamos a detener? O sea, es lo que entonces Pablo, acuérdese que él estaba dispuesto y el mismo Espíritu Santo le había dicho, mira, todo esto se espera, todas estas tribulaciones te esperan. Hay que permanecer, hermanos, tenemos que estar listos, que nuestra fe no esté fundada en la arena movediza, sino en Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor tiene control de todo.
El versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me llama la atención cuando el Señor llama a este Jeremías, si no me equivoco, o Ezequiel, uno de ellos dice, ve y vas a ir a predicarle a Ezequiel, a un pueblo rebelde con, ¿cómo dice? Corazón duro. Corazón duro. Y sabes que nadie te va a escuchar. La pregunta es, Señor, entonces ¿para qué me envías? ¿Quién quiere ¿Verdad? ir a predicar? ¿Quién quiere a predicar a un lugar donde no le van a escuchar? Y más el mismo pueblo de Dios. Pues Dios quería que el profeta fuese ahí. Y qué bendición nosotros, ¿verdad? Que a pesar de lo que nos espere más adelante, no seamos de los que corramos, sino de los que seguimos predicando este evangelio, porque tenemos un cumplimiento con nuestro deber con el de arriba. Apenas salió unas noticias donde un americano, el predicador joven, fue a predicarle allá al barrio de Tepito a la gente de la Santa Muerte. Les fue a decir que se arrepintieran y que él les iba a dar el verdadero Dios, y la gente misma ahí casi lo querían ahí linchar y cuánta cosa, pero este hombre siguió predicando. Ahora la gente decía allí, es que han venido otros, pero no son tan irrespetuosos. ¿Sabe una cosa? La palabra verdadera, siempre la gente va a decir, ay, es que es bien dura, es que es bien cruda, no se puede resistir. Sí, entonces uno tiene que estar dispuesto. Si miramos esa noticia, a lo mejor usted lo está mirando, este predicador americano fue con un intérprete a decirle en pleno barrio de Tepito, en México, es uno de los barrios de Tepito muy peligroso, nadie sale con vida, según dicen ahí. Pues ese americano se atrevió a predicarles y enfrente de la Santa Muerte decirle que el verdadero camino era Jesucristo. Si seguían en esos caminos iban a ir a una condenación. Lo sacaron de ahí, no le pasó nada. Pero hay gente que se va a atrever, Dios los llama y tienen que cumplir con el deber de su llamado. Entonces aquí el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo lo que le esperaba. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros si el Espíritu nos dice, oye, si sigues aquí como vas predicando, te espera esto y esto? ¿Qué vamos a hacer? Se ve que le sacamos la vuelta, ¿verdad? Ay, no, Señor, entonces este no es camino para mí. La cierro y me voy. Cerramos y nos vamos, nos escondemos. ¿Qué vamos a hacer? Póngase a pensar un poquito. El Espíritu Santo es el que nos ha venido a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? En el libro, búsqueme, alguien que me busque en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 10 y 11, capítulo 21, Hechos 21, versículo 10 y versículo 11. Ahí vemos como el mismo Espíritu Santo le decía al apóstol Pablo lo que le esperaba, pero él aún así, fíjese, estaba dispuesto a servir al Señor. No importa la circunstancia, tenemos que cumplir con el deber de nuestra responsabilidad, el deber de nuestro llamado. Amén. ¿Lo tienen? Ok, está bueno. En esta ocasión el apóstol Pablo dice en la escritura, el apóstol Pablo, encontramos que el profeta Agabo viene y le quita el cinto y le lo amarra, se amarra y dice, esto dice el Espíritu Santo, le va a acontecer a la persona de quien es este cinto. Dice la escritura que los hermanos ahí estaban todos tristes, acongojados, porque le decían, Pablo, no vayas, mira lo que te va a acontecer. Pablo le dice, ¿qué hacen ustedes ahí entristeciéndome? Yo no estoy dispuesto no solamente a ser golpeado, encarcelado en Jerusalén, sino a dar mi vida si es necesario. Él quería cumplir con esta responsabilidad de su ministerio. Toda advertencia semejante debe ser tomada en serio, pues así podemos prepararnos espiritualmente para enfrentar la batalla sin retroceder. Ya el apóstol Pablo sufrió todo tipo de rechazos, agravios, persecución por causa del Señor. Nada le había hecho retroceder de su labor. Una conducta así es digna de ser imitada por todos los que hemos puesto la mano en el arado. ¿Qué dice Lucas 9:62? Que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Pablo ya había pasado por todo eso. Ahora él mismo decía en el libro de los Romanos, ¿quién podrá apartarme del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, lo alto, lo porvenir, lo presente,
lo futuro, lo creado, nada ni nadie podrá apartarme del amor de Cristo Jesús. Por eso el versículo 3 me llama la atención, que dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Pablo, todo esto te espera. Golpizas, encarcelamientos, maltratos. ¿Y qué decía Pablo? No estimo preciosa mi vida con tal de que acabe con gozo la carrera. Pregunta, iglesia, hermanos, ¿estaremos dispuestos a terminar con gozo la carrera? Pase lo que pase. Muchos ministros ya han muerto, muchos hermanos en la fe ya han muerto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A mí me impactó mucho un testimonio de una hermana que contaba de otra hermana que estaba en el coro. Casi toda su vida estuvo en el coro de la iglesia, y esta mujer le dio la enfermedad esa, ¿verdad?, de la coronavirus. Pero esta señora, desde allí del hospital donde ella estaba en sus últimos días, ella seguía como quiera hablando en video y hablando con las personas, ¿verdad?, y orando por personas, y se unían en oración por teléfono. Y por eso esta mujer, aún en la enfermedad, dio testimonio. Amén. Sí, hay muchos testimonios de gente cristiana que, a pesar de que les ha pegado esa enfermedad, no han dejado, fíjense, de adorar, de buscar al Señor. Muchos han buscado manera de congregarse y todo ello. De una u otra manera, el mismo Espíritu Santo que habita en usted, habita en mí, nos va a guiar. Ok, pasamos al versículo 24 para entender lo que el Espíritu Santo le decía al apóstol Pablo. ¿Qué era lo que él estaba dispuesto? O dígame usted, ¿hasta dónde está dispuesto usted como cristiano a ir por causa de su Señor? ¿Lo tenemos? Amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acabar la carrera ministerial con gozo requiere abnegación. El apóstol se propuso no hacer caso de las prisiones o tribulaciones que le pudieran venir a causa de su testimonio, de predicar este evangelio. O sea, no hizo caso, no le interesaba, no apreciaba su vida, en el sentido de que él estaba dispuesto. Dios lo llamó con el fin de predicar este evangelio. Dios nos llamó a ser salvos, de salir del mundo y servirle. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Continuar adelante predicando este evangelio y amando al Señor, poniéndolo en primer lugar en nuestra vida. Por eso el versículo que se leyó decía: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El caso de Pablo, ni siquiera su propia vida era tan preciosa para sí mismo frente a su meta de llevar hasta el fin la obra encomendada. Muchos obreros desean ir al campo misionero, pero no están decididos a soportar los sufrimientos propios del santo ministerio. Pero Pablo era un imitador de Cristo, el cual menospreció el mismo Cristo, el oprobio, y acuérdese que Jesucristo dio su vida por causa de nosotros. Aquí, hermano, estamos aprendiendo de que el ser cristiano conlleva a mucha responsabilidad. El tener un llamado conlleva mucha responsabilidad. No a las primeras circunstancias que nos venga vamos a correr. El mismo Espíritu Santo le va a dar testimonio que el servir al Señor se van a levantar contra usted, pero Jesucristo también dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y así vamos a poder decir: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Amén. Así es que sigamos orando los unos por los otros para continuar adelante. Versículo 25, versículo 26. A ver qué nos dice para ir culminando en esta escuela dominical. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Acuérdense que Pablo se dedicó a predicar y enseñar el evangelio. Él no andaba con sueños, con revelaciones, o que fui al infierno y luego regresé. No. Él se propuso a predicar solamente el evangelio, porque muchas de esas revelaciones y que fue al infierno y luego que de ahí me fui a una piedra del infierno, todo, hay muchas herejías detrás de todo eso. Por eso todo lo que se hable, se diga, tiene que ir de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero mire lo que se leía, dice: ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre
quienes he pasado predicando el reino de Dios verán mi rostro. Pablo ya se estaba despidiendo, Pablo ya no iba a regresar a ese lugar. Pónganse a pensar, pero él dio testimonio que mientras estuvo en esa área les predicó a Jesucristo. No manipuló el evangelio, no andaba por ganancias deshonestas, no andaba que él fuera reconocido, que su nombre saliera en los periódicos, que fuera reconocido en toda aquella Asia. No, no, no. Él quería que Jesucristo fuera puesto en alto. Esa debe de ser nuestra responsabilidad. Como dice aquí, fíjese, algo muy importante para seguir aprendiendo lo que el grande hombre de Dios, ¿verdad? Nos está enseñando a través de esta enseñanza. Pablo no volverá más a aquellas regiones. Timoteo asumió un tiempo la responsabilidad en esa iglesia. En el 1 Timoteo 1:3, a ver, quiero leer rapidito, 1 Timoteo 1:3, ahí habla el apóstol Pablo que lo dejó en Efeso para que, ¿verdad?, fue un pastor ahí. Entonces ahí entendemos cómo el apóstol Pablo tenía esa, ¿cómo le diré?, esa responsabilidad de dejar a alguien que conociera bien el evangelio. Tenemos 1 Timoteo. Sí, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo tenía no solamente de predicar ese evangelio, sino que los que predicaran de acuerdo a las escrituras, y le rogó a Timoteo que se quedara ahí para que, oiga, contrarrestar a cualquier enseñanza falsa. Así es que no es solamente predicar, sino ¿qué estamos predicando? Amén. Hay 4 cosas que los cristianos que predicamos y que también, aunque no sea predicador, pero dice, hay 4 cosas. Una es, Cristo salva, la más importante. Cristo sana, Cristo bautiza con su Santo Espíritu y Cristo viene. Esas son 4 cosas, porque gente niega que Cristo todavía salva, que tienes que andar por obras. Mucha gente está negando que Cristo sana, que eso fue para antes. Mucha gente está negando que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, y otros predicadores están negando que Cristo viene. Así es que nosotros tenemos que predicar todo el consejo de la palabra del Señor. Por eso le dije a Timoteo, te rogué que te quedas ahí en Efeso. Entonces, nuestra responsabilidad es la enseñanza, que el pueblo esté bien nutrido de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos esa gran... Entonces, Pablo lo deja ahí en Efeso, note. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, también encontramos, no lo vamos a leer, pero ahí encontramos que esa iglesia de Efeso trabajaba bastante, eran muy trabajadores, pero su amor hacia el Señor se empezó a terminar. Entonces, cuando el Señor le manda una carta al ángel de la iglesia de Efeso y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero sí le dice, tengo contra ti que tú ya no me amas. Note cómo el apóstol Pablo les dejó un buen testimonio a esa iglesia. Pablo aquí confirma que no le causaba pavor el tener que morir por Cristo, como luego lo dijo claramente. Pero su despedida de aquella amada congregación, un siervo abnegado piensa también, ¿verdad?, en los que vienen detrás de él. Ok, como dice ahora está limpio de la sangre de todos. Fíjense lo que decía el versículo que se leía. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, versículo 26, que estoy limpio de la sangre de todos. Ahora está limpio de la sangre de todos. Con esta sentencia quiere decir que había alguna posibilidad que los obreros fallaran después de recibir el legado. Pablo sabe que podía quizás llegar a ser infieles al llamado del Señor, pero si así ocurriera, las consecuencias que vendrían no serían por culpa del apóstol Pablo. De aquí aprendemos que cuando oímos la verdad, somos responsables de lo que hacemos con ella. Debemos orar para que Dios nos guarde en su conducta obediente a la palabra del Señor. Pablo sabía, como le dice el versículo 26, por tanto yo protesto, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Les prediqué el verdadero evangelio. Ya ustedes saben qué van a hacer con esa verdad. ¿Van a permanecer en este camino o no? Acuérdense que fue Timoteo también pastor de esa iglesia. Después, en el libro de Apocalipsis, el Señor le manda una carta a la iglesia, porque esa iglesia que todavía existía, la iglesia había dejado de amar al Señor. Eso nos enseña a nosotros. Qué bendición que nosotros como iglesia, ¿verdad?, aprendamos qué hemos hecho con la verdad. ¿Permanecemos en la verdad? ¿Pero hemos seguido el camino del Señor? ¿O esta pandemia nos va a desalentar, desanimar?
¿Vamos a dejar de congregarnos definitivamente o qué vamos a hacer? Esa respuesta usted contéstesela. Pero mientras estemos en este camino tenemos que ir hasta las últimas consecuencias para agradar a aquel que nos llamó. Amén. Así es que continuamos en el versículo 27 y 28. Entonces Pablo ya leímos el 26, donde él estaba libre de la sangre de todo, les predicó el evangelio, y qué bendición que nosotros, ¿verdad?, podamos decir, los que predicamos, ahorita un segundo, los que predicamos podamos decir, bueno, les he predicado desde Génesis y Apocalipsis, les he predicado de santidad, les he predicado de la venida del Señor, les hemos predicado de que Cristo bautiza en el Espíritu Santo, que les hemos hablado del arrepentimiento, del nuevo nacimiento. Qué bendición poder cumplir todas esas enseñanzas que son esenciales para la vida de un cristiano, para su crecimiento. Ok, versículos siguientes 27 y 28, ¿qué nos dicen? Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Los obreros deben velar fielmente por ellos mismos y por el rebaño del Señor. Primeramente nosotros mismos. Escúcheme. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La responsabilidad que tenemos delante del Señor como sus voceros, no debemos ser parciales en la proclamación de la verdad. Todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la salvación y a la doctrina de la fe debe ser anunciada y enseñada por el obrero abnegado y santo. Por tanto, no debemos renunciar a predicar. Por tanto, no debemos renunciar a predicarnos a nosotros mismos y asumir la tarea de anunciar a Jesucristo como Señor. Ok, entonces lo que el apóstol Pablo va dando a entender, nosotros fuimos responsables de enseñarles todo el consejo de Dios. Ahora ustedes son responsables también. Desde el momento que usted recibe la palabra, el Señor ya nos hace responsable. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En el versículo 28 el apóstol Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia a velar primero por ellos mismos. Acuérdense que el apóstol Pablo les dice a Timoteo, al oírlo nos acordamos, ¿verdad?, le dice a Timoteo que tuviese cuidado de sí mismo. Es necesario que atendamos nuestra vida espiritual primero, y entonces podemos velar también por de la iglesia del Señor. Así, cuando el obrero sabe que él no es dueño de la iglesia, trabaja con temor santo, pues sabe que ha de rendir cuentas al Señor. Óigalo bien. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. El Señor nomás nos ha puesto para alimentar, enseñar, instruirla. Nosotros no somos los dueños. Un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Pero por eso Pablo dice a Timoteo, cuídate a ti mismo. Primero vamos a empezar por nosotros, porque ¿cómo queremos alimentar la iglesia si nosotros no tenemos un tiempo de consagración, de intimidad, de búsqueda en la presencia del Señor? Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate tú mismo, o sea, empieza tú mismo. Amén. Aleluya. Es necesario que atendamos nuestra vida espiritual primero, entonces podemos ayudar a los demás. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él la santifica y la presentará ante Dios como una iglesia sin mancha y sin arruga. Pablo exhorta a los líderes espirituales a que velen por todo el rebaño del Señor. Les recuerda que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos con el propósito de apacentar la grey. Así es que tenemos esa grande responsabilidad que nos dice la Escritura, que obedezcan a los pastores. Claro, los pastores que están predicando el verdadero evangelio, ¿sí? Porque ellos van a dar cuenta, ¿verdad?, por el rebaño. Entonces tenemos esa grande responsabilidad. Entonces esta enseñanza nos ha ayudado a entender el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de santidad, una vida de piedad. No es solamente canté coritos y ya. No, y nuestro testimonio, ¿cómo es ante la presencia de Dios? ¿Cómo es nuestra actitud, nuestra manera de ser con nuestro prójimo?
¿Cómo somos en la iglesia? O sea, hay mucha responsabilidad. Por eso el tema era, los misioneros requieren mostrar una abnegación y santidad, cosa que el apóstol Pablo llamó a todos los ancianos, les dice, ustedes han sabido de mi comportamiento, de mi testimonio, lo que he predicado, lo que he enseñado. Amén. Claro, entendamos que muchas veces nos podemos equivocar en ciertas áreas. No ha ido usted a los mejores colegios cristianos, entendamos esos principios. Pero sí, su manera de ser, su testimonio, su manera de vivir, la gente, acuérdese que somos, dice la palabra, que somos cartas abiertas, la gente nos está observando. Pero un cristiano, no hay cristianismo como servir a Cristo y un pie en el mundo. No hay cristianismo de ser cristiano, pero todavía soy alcohólico. Soy cristiano y todavía hago esto. No se puede servir a dos señores. Por eso Pablo dice, ustedes saben de mi comportamiento. A los ministros les dice, ustedes saben cómo he vivido mi vida cristiana, cómo le he servido al Señor y cómo lo amo. Entonces esta escuela dominicana nos enseña a ser mejor. Usted analícelo en su casa, el capítulo 20 de todo el capítulo, para que entienda todo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo les decía a estos ancianos. Así que qué bendición tener esa conducta, y más en pleno siglo XXI, que a pesar de que haya calamidad, circunstancias difíciles, adversidades, usted se mantenga, como dice la escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así es que Dios le bendiga, le damos gracias al Señor por estar en esta mañana. Así es que sigamos adelante predicando las buenas nuevas de salvación. Así es que Dios mío bendice a todos nuestros hermanos que pudieron venir, los que no pudieron venir, bendícelos allí donde están. Esta escuela dominical, Señor, que hemos tenido en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando a ser, Dios mío, gente, Dios mío, firme, así como el apóstol Pablo dio un buen testimonio. Gracias te damos en el